¿Hay alguna pregunta? Pues si no hay preguntas, la clase va a ser rápido, Edward. Ok. El versículo 20 no hablo mucho, no hablo de él, no sé si va a hablar después. Vamos a hablar de él el domingo, sí. Esa fue una pregunta fácil. ¿Pastor, hay un tal hombre de pecado? Hay un tal hombre de pecado. Pues según lo que dice Apocalipsis. Se dice Apocalipsis. Bueno, en Apocalipsis no aparece esa frase. Bueno, Daniel. ¿Eh? El cuerno pequeño de Daniel. No, pero el cuerno pequeño de Daniel es otro. Ok. Y tampoco aparece el hombre de pecado en Daniel. Pero es una buena pregunta. Y como mencionaste a Daniel, creo que es bueno aclarar lo que Daniel dice y lo que Daniel no dice. El hombre de pecado está en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Y en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 se nos habla el contexto de 2 de Tesalonicenses capítulo 2 es el miedo que tienen los hermanos de que ya llegó Cristo. Porque hay muchos que estaban diciendo, Él resucitó y ya vino otra vez. Y eso lo vemos en el versículo 1 del capítulo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. No se confundan, no se llenen de turbación, ni por espíritu, y ahí se refiere a un espíritu de esos proféticos, de personas que dicen que tienen, ni por espíritu ni por palabra. Oh, yo tuve una visión que el Señor ya vino. O alguien que viene, hey, ya el Señor vino. No. Ni por carta como si fuera nuestra. El hermano, seguramente estos hermanos, eso es como y vuelve otra vez. La bocina. Nada que ver. Ok. No te apures. Eso es para mantenerlo despierto a usted. Ahora, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Perdón, ¿cuál es la segunda de Tesalonicenses? Ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Cuál es el contexto de esto? El día del Señor, la venida de Cristo, el castigo. No se dejen conmover diciéndole que el día del Señor está cerca. En otras palabras, una pregunta, ¿ellos sabían que el Señor venía pronto o más tarde? Pronto. Pero Pablo aquí dice algo muy interesante. No. Todavía. Entonces, el punto es este. En 1 Tesalonicenses había un problema y era que muchos estaban vendiendo sus propiedades porque el día del Señor viene. Y no solamente eso.
estaban dejando de trabajar porque el Señor viene. Entonces iban a la casa de los hermanos que trabajaban a comer. ¿Y por qué tú no estás trabajando? Ah, bueno, que el Señor viene, ya eso viene. Y tú debes compartir para la necesidad de nosotros. Y Pablo dice, no, mándelos a trabajar. Por eso que Pablo dice, el que no trabaja, no coma. No. Esa idea de que yo voy a dejar de trabajar, voy a dejar de ser. Y hay varias sectas que han llevado a personas a perder dinero como cosa loca, vendiéndolo todo y regalando el dinero porque Cristo viene, se visten de blanco y se han subido a una montaña a esperarlo porque viene mañana. Y cuando bajan de la montaña, de hecho hubo un libro, solamente Mercedes aquí se acuerda de ese libro porque eso es viejo. Y el libro decía esto. Pero no, Edward se acuerda de ese libro. 88 razones por las cuales Cristo vendrá en el 1988. Y ese hombre vendió millones de dólares con ese libro. Y los incautos compraban ese libro a diestra y siniestra. Y tomaron decisiones para sus vidas basado en ese libro. Después del 88 él escribió un libro. Yo malentendí algo. Es en el 1998. Y lo vendió también. Ahí está, hermanos, una mentalidad muy común en las iglesias hoy. Y es, el anticristo viene. Y el rapto. Y el anticristo. Y el rapto. Y eso es lo que está pasando aquí. Era un afán que estos falsos maestros le ponían a la iglesia. Y Pablo dice, no. No se dejen mover de lo que ustedes saben. Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Qué no vendrá? El día del Señor. Señores, mire, hay que tener cuidado porque el hermano Efraín, cuando enseñó a Sofonías, habló del día del Señor. Y el día del Señor que se refiere ahí, y lo explicó muy bien, no es el mismo que lo que está hablando aquí. No todas las veces que la Escritura dice el día del Señor es el fin. Por ejemplo, el día del Señor se usa para el día, Joel, por ejemplo, habla del día de Jehová, en el cual Él va a castigar el pecado y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. El día de la crucifixión fue uno de esos días del Señor. Entonces, Pablo está hablando aquí, este día del Señor, de que Cristo viene, no, todavía. Nadie os engañe, versículo 3. En ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y la pregunta es esta. ¿Cuáles son las marcas de este hombre? Se opone, versículo 4, se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Si tú quieres, lo desconectamos.
¿Entienden cuál es la marca? Nosotros hablamos del hombre de pecado y creemos que es el hombre de perdición y de pecado. Bueno, en la Escritura hay un hombre que es llamado el hijo de perdición. ¿Quién es ese hombre que es llamado en la profecía que también es hijo de perdición? Judas. Entonces, Pablo está hablando aquí de todo lo que se opone, se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo como Dios, haciéndose pasar por Dios. Los puritanos y muchos de los reformadores veían a este hombre. No estoy diciendo que eso es lo que yo creo, le estoy diciendo simplemente para que ustedes vean cómo estas interpretaciones pueden hacerse. ¿A quiénes veían los puritanos y muchos hoy todavía lo ven? Al Papa. Veía Y todavía lo ven. Una pregunta. ¿Es verdad que el Papa va con esa descripción? ¿Aún el nuevo Papa? Sí. 100%. Sí. El Papa se hace pasar por Dios. Y él es el Padre Santo, pero también es el vicario de Cristo. Eso indica que Él es el Cristo ahora. Su palabra es ex cátedra, o sea, lo que Él dice es palabra de Dios. Y a Él hay que besarle la mano como Dios demanda en Salmo capítulo 2, que todos los reyes de la tierra deben doblegarse a Él y besarle la mano. Y se puso el nombre de León ahora. Bueno, ahora es el León 14. O sea, que ha habido 14 papas que se llaman León. León de Judá. Yo no estoy diciendo que es el Papa, hermanos. Se parece. Pero tampoco estoy diciendo que no es el Papa. Exacto. El problema de nosotros con este texto es que lo vemos desde el punto de vista que tenemos siempre, y es que va a venir un hombre que se va a sentar en el templo. Y va a ser lo que es la gran tribulación. Y asociamos a este hombre con el anticristo. La mayoría de los comentaristas bíblicos no presentes veían a este hombre como también como el general Tito, cuando en el año 70 se metió en el templo, se puso como Dios y en vez de sacrificar un cordero, sacrificó un cerdo. Algo se paró ahí. Sacrificó un cerdo y quemó el templo. ¿Cuál es mi punto en este caso? Que debemos ser cuidadosos al interpretar un texto así, porque entonces perdemos el mensaje de Pablo. De hecho, Pablo no dice, y cuando ese hombre se manifieste viene Cristo. No. El versículo 6 dice, el versículo 4 dice, 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? ¿Qué era lo que él decía? Que van a venir muchos hombres diciendo que Cristo vino, pero no es la verdad, no es el fin. Y ahora vosotros sabéis, versículo 6, lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Y este texto ha sido una cantera de interpretaciones. ¿Qué detiene? ¿A quién? ¿O a qué? Pues esa palabra lo ahí es una palabra, un artículo que puede aplicarse a un hombre, a un sistema, a una cosa.
a fin de que a su debido tiempo se manifieste este hombre o esta situación. Recuérdense que muchas veces cuando en la Escritura se habla, por ejemplo, el hombre es pecador. ¿A cuál hombre se refiere? A la raza humana, el hombre. Y cuando empezamos a ver estas cosas en este texto, debemos decir, espérate un momento. Si Pablo hubiese querido definir a este hombre cuándo va a venir, lo hubiera hecho. Él lo que nos deja en el texto es una serie de markers, no de advertencias, referencias. Una serie de verdades. Para que nosotros entonces veamos estas cosas y digamos, ok. Versículo 7. Porque ya está en acción el ¿qué? El misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, de nuevo volverá con lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y ahora esto toma otro giro. Es un misterio de iniquidad. Ya está en acción en el tiempo de Pablo. Y se va a manifestar, dice Pablo, pero ya está en acción. Entonces, si está en acción este misterio, debemos pensar no solamente acerca de un hombre. Mira cómo son las cosas de este país. ¿Quién me hizo la pregunta, hermano? ¿Dónde está Alejandro? Para ir al baño. Otra pregunta, por favor. Se dejó encargada. Cualquier cosa dices. Hay un misterio de iniquidad que está obrando en el tiempo de Pablo y un día se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Si vamos a Apocalipsis, vemos allí que el Señor destruirá a este gran sistema con la aparición de su venida. Serán quemados. Y dice la misma construcción. Con el espíritu de su palabra. Los destruirá. Todo lo que se opone a Dios es destruido por la palabra de Dios. Y Pablo no quiere que perdamos de vista el principio y a nosotros nos gustan los detalles. Por eso dice él, versículo 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Y si leemos a Apocalipsis, vemos que el dragón, en Apocalipsis 13, el dragón informa las dos bestias. Y una bestia mueve a la gente, tiene poderes. Pues déjenme leerlo, hermanos, para que entendamos esto.
en Apocalipsis 13, después vi otra bestia, versículo 11, que subía de la tierra y tenía 2 cuernos. La primera bestia subió ¿de dónde? Del mar. Y el mar en Apocalipsis significa las multitudes. De las multitudes sale esta bestia. Y miren qué dice de la bestia. Tenía 7 cabezas, 10 cuernos, su cuerno 10 diademas, sobre su cabeza es un hombre blasfemo. ¿En qué se parece esta bestia a Cristo? En muchas cosas. Tiene 7 cabezas. Hermano, no piense en 7 cabezas. Piense en 7 espíritus, que es el candelabro que está frente al trono, que es el Espíritu de Dios. Él tiene algo que es semejante a Dios. También tiene 10 cuernos. ¿Cuáles son los 10 cuernos? Usted se va a Daniel, pero también tiene que pensar que el cuerno es poder. Él tiene el poder máximo del hombre. Es alguien que se hace pasar por Dios. Y sobre sus cabezas tiene un nombre, y ese nombre es ¿qué? Blasfemo. En otras palabras, si él pudiera engañar a la multitud, se pondría el nombre de Cristo. 7 sistemas. Esa es la primera bestia. La segunda bestia, bueno, dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, versículo 3. Y versículo 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Qué vimos hoy que dice Isaías en Isaías 40, 18? ¿Quién como Jehová? ¿A quién me compararéis? Y esta gente ahora adora a la bestia que se hace pasar por Dios. ¿Quién como la bestia? Pero sigue. También se le dio, versículo 5, boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, se opone a Dios, es antes de Dios, está en contra de Dios, para blasfemar su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Quién tiene autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación? Jesús. A esta bestia se le dio. Y ahora, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿A quién se parece? A Jesús. Un cordero. Pero hablaba como dragón. Oiga ahora el versículo 12. Y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ellas adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo lo que no le adorase. Este hombre de perdición es representante de un sistema. Es todo lo que se opone a Dios. Si usted va a buscar el nombre, como muchos, usted sabe el tiempo que se ha perdido buscando el nombre de la bestia. Ustedes no saben, no tienen ni idea.
Yo he leído libros, muchos libros. De hecho, llegó un momento, hermano, que yo estaba ya no, saturado, que eran tantas cosas, que yo puse 20 libros así en un abanico frente a mí. 20. Y cogí la Biblia y cuaderno y lápiz. Y empecé a leer cada libro con las referencias que ellos usaban de las Escrituras. Ese libro no sirve. Ese libro solamente tiene una cosa que dice la verdad. Y yo boté 20 libros. O sea, cuando la gente me habla a mí de que si él... No, ya. Mira, hermano, hay posiciones escatológicas que usted nunca ha oído en su vida. Por ejemplo, hay una posición escatológica que dice que el mundo no se va a acabar. Que en realidad Dios tiene un plan de tener al mundo en la historia corriendo y salvar a muchos. Porque cada vez que él se despierta, dice, déjame coger de esta generación uno más. Hay de todo ahí. Hermanos, el 99.99% de todos esos libros no sirve para nada. Lo único que sirve es la escritura que citan. Y todos tenían una serie de cosas increíbles. Después de yo tomar todas esas notas, yo agarré la Biblia. Génesis hasta Apocalipsis. Hermanos, todo el mundo, cuando habla de escatología, de las cosas que vienen, están buscando a un hombre. Y no ven al sistema representado en el hombre. Lo que se levantó después de Cristo, recuérdense que ¿quién dominaba el mundo durante Cristo? Un imperio. La primera bestia. La segunda bestia tiene un número que es el 666 y es número de hombre. No está hablando de un hombre, está hablando del número que es de hombre. Entonces está el poder gubernamental del gobierno, la fuerza militar, y está la falsa religión, el humanismo. Y estas dos bestias se combinan para pelear contra el Señor hasta el día que Él venga. Pablo no está diciendo que el día que se manifieste, entonces Cristo va a venir. Pablo está diciendo que antes de que Cristo venga, ya sea un minuto antes o 10,000 años antes, esto tiene que pasar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que el poder militar y el poder religioso van a tomar la tarima central y ellos son los que se van a oponer a Dios. Y vamos a ver la historia. ¿Cómo el hombre se opone a Dios? El hombre se opone a Dios de dos maneras: poder militar y engaño de hombres falsos. Y eso es la historia. Ahora mismo en Irán, si usted quiere que el Señor lo lleve por ser valiente, vaya a Irán y párese el domingo en la mañana y diga: yo amo a Cristo y Alá no es Dios, Cristo es Dios. Mire, ese día usted entra a la presencia del Señor. ¿Por qué? Por el poder militar. Pero hay otro poder, que es el sistema falso religioso. Déjenme dar un ejemplo americano. ¿Quiénes de ustedes han oído hablar de la Convención Bautista del Sur? ¿Han oído hablar de la Convención Bautista del Sur? ¿Quiénes de ustedes han oído hablar de los presbiterianos? También. De las iglesias bautistas del sur hay 4, quizás 5, que son serias y aman al Señor. El resto de la denominación se ha ido a la deriva
por el engaño, la falsa religión, un falso evangelio que se parece a Cristo, se parece al cristianismo, pero no lo es. Al fin y al cabo, quienes mueven a estas personas es el mismo infierno. El dragón los impulsa. Para que no me maten, dije 4 o 5 iglesias en términos figurados. Para que me digan, dime la lista de las 5 iglesias. No. Ahora, el número del hombre en las escrituras es ¿cuál? 666. ¿De dónde viene ese número? Del 555. ¿Por qué incompleto? Porque el 7 es Es la completa. Ustedes entienden cómo nosotros agarramos números y los interpretamos. En realidad, el hombre más glorioso, básicamente aparte de Cristo, y aparte de Adán en su estado perfecto, ¿fue quién? Aparte de Cristo y aparte de Adán en su estado perfecto, fue, no, el hombre más glorioso. Moisés. No. Señores, piensen, más glorioso, que la gente venía a verlo. Salomón. El hombre más glorioso en el Antiguo Testamento, en cuanto a su fama, su sabiduría, todo lo que se parecía a Dios. La gente venía, hermano, solamente a oírlo hablar para conocer a Dios. ¿Ustedes se acuerdan cuál era el salario de Salomón? Los militares le daban mensualmente. Dice la Escritura, y es el único otro sitio donde está el número del hombre. Recibía 666. 666 talentos de oro era su sueldo al año. De ahí viene. Eso lo dijimos cuando predicamos la serie en Primera y Segunda de Reyes. Entonces, cuando nosotros tratamos de identificar a un hombre, a Francisco Pérez Rodríguez, ese es el anticristo, nos perdemos en las escrituras. Y por eso esas preguntas. Y en realidad hacemos esas preguntas porque perdemos lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, señores, no se dejen engañar, ni por el poder de un hombre que haga milagros, o por el anuncio de que Cristo vino. No. Esto es el anticristo. Este hombre descrito aquí en Filipenses, en 2 Tesalonicenses 2, es el anticristo. Dicen muchos. Pero una pregunta. ¿Hay solamente un anticristo? No. No. Primera de Juan, segunda de Juan especialmente, menciona a los anticristos. Primera de Juan 4 dice que todo aquel que no cree que Jesús es Dios, que Dios vino en la carne, Jesús, es un anticristo. También dice segunda de Juan que ya los anticristos han salido, ya se los hemos advertido. Muchos anticristos que salieron de nosotros
pero no eran de nosotros. Entonces yo creo que nosotros cometemos un error cuando tratamos de identificar a Juan Pedro de la Mar, o a Francisco Pérez Ricardo, o a Juan Antonio. Cuando ese hombre viene a Cristo, viene. No. Lo que Pablo dice es que antes de la venida de Cristo, estas cosas tienen que estar presentes. Entonces, ¿están presentes? Sí. Por eso Hebreos comienza diciendo que Dios, habiendo hablado antes a los padres a través de los profetas, ahora en estos últimos tiempos, postreros tiempos, nos ha hablado por su Hijo. ¿Y qué tenemos en la historia ahora mismo? El poder de gobierno militar, la falsa filosofía, ambas bestias en contra de Cristo. Y de dos maneras, se oponen, o sea, arrebatadamente. Ese Cristo es el mismo diablo. O se oponen haciéndose pasar por Cristo. Nosotros somos los verdaderos testigos de Jehová. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo de los últimos días. ¿De qué? De los santos de los últimos días. O más fácil, yo soy un apóstol y yo fui al cielo, allá me senté con Cristo y hablé un rato con Cristo. Y ahora Él habla conmigo directamente, no necesito su palabra. Entonces, Alejandro, cuando lleguemos a este tipo de preguntas, veamos el contexto completo. Y en realidad, nosotros estamos consumidos con la identificación de esta persona porque eso es lo que hemos oído por años. Pero lo que tenemos que entender es esto, que este sistema trata por un lado de negar a Cristo y por el otro lado, para engañar, trata de imitar a Cristo y hacerse pasar por Cristo. Y eso es lo que está pasando. En aquel día, todo ese sistema, las dos bestias, junto con Satanás, serán echados en el lago de fuego. Efraín. Volviendo al punto de Pablo en la carta de Tesalonicenses, no en la pregunta que hace Alejo. Los hermanos de Tesalonicenses vivían día a día esperando la llegada de Cristo. Sí. Y el problema era que vinieron falsos que le estaban diciendo que ya pasó, que ellos se quedaron, que Cristo vino y ellos se quedaron. Una parte era eso, o que ya iba a venir, que vendieran todo. Yo soy quizá yéndome a primera Tesalonicenses. No, en ambas es lo mismo. Ellos tenían miedo. ¿Qué pasó? Y lo que murieron. Entonces ya nos quedamos. Vino Cristo y nos quedamos. Y Pablo le está diciendo no. Pero quiero enfatizar que Pablo no está en ninguna de las dos cartas y le dice a los hermanos que no vivan como que esperando a Cristo, sino que le está aclarando que Cristo no ha llegado, que había un error ahí. Claro. Pero todos los cristianos, desde Pablo Hasta hoy. tenemos que vivir Claro. esperando la Claro. venida de Cristo como que viene. Sí, Ya viene, eso. exacto. Cuando nosotros tomamos la postura por el otro lado, eso quién sabe, Cristo no viene no. No. Problema. Estamos también viviendo fuera de lo que Y eso no es lo que estamos diciendo aquí. No, estoy aclarando. No, Te yo sé. dije que no estaba relacionado con la Sí. pregunta de Leo. Claro, porque hay otra parte ahí en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13.
Dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que vosotros no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Porque nosotros sabemos que el Señor vendrá y los va a traer a ellos. Y vendrá con sonido de trompeta, etcétera, y seremos arrebatados juntamente con ellos. Los que estemos vivos seremos arrebatados, y etcétera, y nos encontraremos con el Señor. Versículo 18, consolaos unos a otros con estas palabras. Eso termina el capítulo 4. El capítulo 5 comienza diciendo, pero en cuanto a los tiempos y las sazones, no tenéis necesidad de que os escriba. Porque vosotros mismos sabéis que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Y el resto del capítulo 5 hasta el 11, del 1 al 11, es instando, como dice el hermano Efraín, velad. No vivan como los de la noche. Vivan preparados. Velad. Vivan para el Señor. Hoy, esperando su venida. Y termina el capítulo 5 en el 9 al 11 diciendo, pero ámense con amor, crezcan en amor. Y creo que es el versículo 11, Sara, no sé, no me acuerdo bien, pero creo que es el versículo 11 que dice que Aliéntense y edifíquense unos a otros. ¿y el 12? Como ya lo hacen. Sí, aliéntense con estas palabras, edifíquense unos a otros, vivamos hoy, esperando la venida de Cristo hoy. Pero el 12 dice, yo creo que Yo es tengo otra versión, pero yo- es nueva traducción. pero no te apures. Que tú es la Amados nueva hermanos, traducción de la nueva traducción. Amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan Exacto. orientación espiritual. Y Pablo empieza a darle ahora una serie de directrices prácticas en cómo deben vivir mientras están ocupados esperando la venida del Señor. Entonces Pablo no está, de nuevo, yo no quiero, hermanos, que se pongan aquí a buscar el nombre de un Pedro. Eso no es lo que Pablo está diciendo. De hecho, si agarramos, como tú dices, Efraín, a 1 Tesalonicenses y a 2 Tesalonicenses, vemos que Pablo nos insta a vivir a la luz de la venida de Cristo. De hecho, 1 Tesalonicenses 1 termina en versículo 10 diciendo, y a esperar a Jesús que nos libra de la ira venidera. El capítulo 2, los versículos 19 al 20. ¿Quiénes son? Ustedes no son mi corona y mi gozo en la venida de Cristo. El capítulo 3, en el versículo 13 dice que nosotros estamos aquí siendo transformados para que cuando Cristo venga ser hallados irreprensibles. El capítulo 4 termina alentados con esta palabra y el capítulo 5 termina con la misma exhortación a vivir a la luz de que Cristo viene. Eso no indica, hermanos, que nosotros decimos, mira, Cristo viene, vamos a venderlo todo, vamos a hacer una comuna aquí, vamos a traer comida con Luis, vamos a traer Luis, trae toda la comida que tú tienes allá, que tú tienes almacenada, y el hermano Alberto, y vamos a comer todo aquí en la iglesia con agua. Sí, pero no maten la gallina porque tengo que comer huevo. Entonces, déjeme decir dos advertencias. Hay libros dedicados a tratar de determinar el nombre del anticristo basado en el número 666, en el cual toman figuras históricas y presentes y tratan de decir el primer nombre, el segundo nombre y su apellido, que suman 666. Y a veces no es el número de letras, sino el valor de las letras. Entonces hacen unas calculaciones matemáticas. Entonces, este 6, sí. Por un largo tiempo, Henry Kissinger era el anticristo. Y ya se murió, hermano. Ronald Reagan era el anticristo. Ronald Wilson Reagan. ¿Por qué era el anticristo? Porque era republicano.
Él iba a empezar la Tercera Guerra Mundial. Y eso pasa, hermano, cuando caemos en la trampa de ir más allá de lo que la Escritura quiere. Lo único que le está diciendo Pablo a los tesalonicenses es, mira, y si leen el resto, vivan para la gloria de Dios hoy, Cristo viene, pero Él no va a venir mañana porque tenemos que ver esto pasando. ¿Y por qué Pablo decía eso? Porque Cristo lo dijo. Vendrán muchos diciendo que soy el Cristo. Pablo está repitiendo lo que Cristo dijo. Y todos son anticristo. Si usted está buscando ese anticristo que se va a sentar en un trono, no lo va a encontrar. Pero si usted ve a muchos líderes religiosos, y me viene a la mente ahora Russell Moore, uno que era el secretario, ¿cómo se llama? El encargado de las directrices del Comité Moral de los Bautistas del Sur. Hoy es el director de una revista que se llama Christianity Today, una revista que defiende a todo lo que es perversión. Y Russell Moore es el encargado de esa revista. Y por eso la Convención Bautista del Sur, por ese hombre, se dejó engañar. Y la convención ha caído en descrédito. Varias iglesias que todavía sirven, pero la mayoría, hermanos, se han ido. El otro día, no, hace como un año, descubrieron a un pastor en Texas, pastor bautista del sur. Él era pastor, tenía su familia, su esposa, sus hijos. Era el sheriff de la ciudad. Pero también tenía otra cara. Él se vestía de mujer. Y tenía su canal de pornografía. Homosexual. Cuando lo descubrieron, este hombre fue y se dio un tiro. Eso no nos debe sorprender. Lo que nos debe sorprender, hermanos, es cómo la iglesia de él reaccionó. ¿Por qué lo tuvieron que acusar? Si él quería hacer eso en su tiempo libre, ¿por qué no lo dejaron? ¿Qué error tiene de hacer eso? A él nosotros los amábamos y era un buen sheriff y era un buen pastor. Así, ahí hemos llegado por el engaño del sistema falso de religioso, la segunda bestia. Donde el hombre es el centro, no Dios. Donde la filosofía del momento es el centro, no la palabra de Dios. La iglesia presbiteriana, que antes mantenían buenas confesiones y buenos preceptos, se han dividido 80,000 veces. De hecho, la iglesia presbiteriana USA mandó a traer a los misioneros ya que quedaban, porque nadie quiere mandar misioneros. Y ellos estaban exportando un evangelio falso. Ya ni tienen dinero para mandar a misioneros. ¿Por qué? Porque ahora lo importante es que un gay esté casado con otro homosexual para ser pastor. Antes era que tenía que ser un hombre marido de una sola mujer. Ahora es que tú tienes que estar casado con un hombre o dos hombres, no importa. Pero una pareja normal, ya no va. Presbiteriano. Están los metodistas y United Methodist y también están los episcopales. En la misma candela. Los presbiterianos no son reformados. Los presbiterianos PCA o PC son muy conservadores y apartados de ellos, por eso se han separado. Ahora mismo hay como 15 o 20 denominaciones presbiterianas que se han dividido porque los dos serios que hay ahí dicen no vamos. ¿Qué pasó? La segunda bestia, hermanos, vino
y se sentó en el templo. Y ahora lo que es Cristo no es Cristo. Ellos se representan ellos se presentan como ángel de luz. Como el diablo lo presenta a sus ministros, se presenta como ángel de luz y su ministro como ministro de justicia. Pero son de Satanás. Están en la iglesia, se visten con todo el garbo que lleva eso, hacen la misma ceremonia. Y lo que vimos nosotros la semana pasada, con la elección del Papa, y el mundo cautivado por ello. Ustedes vieron a 193, o el número de cardenales que hay ahí, de los cuales, si son 160, 165 son homosexuales y pederastas, abusadores de niños. Y lo llamamos a ese señor el representante de Dios del cristianismo en el mundo. De eso es que está hablando Pablo ahí. Cuando tú veas eso, no importa si vamos a estar aquí un día más o 10,000 años más, pero ya está todo lo que necesitamos para que Cristo venga. ¿Y sobre los militares? El poder militar, yo solamente voy a contestar con este punto. Búscame un país, excepto Estados Unidos ahora mismo, donde el gobierno defienda a los cristianos. No hay. Y el gobierno anterior a este... El Salvador ahora está. ¿Algo? Pero Efraín dice, bueno, aquí también. Pero por lo menos este presidente ha dicho, vamos a defender la libertad de los cristianos en las escuelas, en la universidad, etc. Pero no es que tampoco están defendiendo a las iglesias. Los gobiernos siempre están en contra de la iglesia. Aquí, gracias a Dios, como oramos, tenemos un respiro. Por ejemplo, hay un señor en Massachusetts, creo que fue Massachusetts, no me acuerdo, creo que en Maine o Massachusetts, que tiene una finca bien grande. Él hizo una casa bien grande que la rentaba para bodas, para eso. Y los domingos, el creyente dijo, como yo rento mi cosa para bodas y para actividades, el domingo que venga a mi iglesia a reunirse aquí. Nunca le hubieran puesto problema hasta que los liberales, que era encargado del lugar, dijeron, usted no tiene permiso para tener una iglesia. Y el gobierno de Trump, Pam Bondi se metió y dijo, no, ellos tienen libertad religiosa y vamos a pelear en la corte. Primera vez en muchos años que el gobierno dice, yo voy a defender la libertad de ese cristiano de reunirse en su casa. Pero en realidad, Erika, el gobierno está siempre en contra de los cristianos. Claro. Tiene que estarlo porque la iglesia quiere lo desenmascara a ellos por la palabra. Porque recuérdate que la bestia, la segunda bestia, hace que todos adoremos a la primera bestia, que es el gobierno. Y por eso es que todos nosotros hemos sido engañados con la idea de que el gobierno tiene que darme educación, salud y esa cosa, porque Él es Dios. Hermano, la salud nuestra depende de Dios, no del gobierno. Así es. La educación nuestra no depende del gobierno, depende de nosotros con los hijos, educándonos en la manera de Dios. Pero el gobierno quiere que nosotros creamos que ellos no tienen que dar. Mire, yo preferiría a mí que me dieran, dame $500,000 del gobierno y tómate tu seguro social. Y déjame invertir como yo quiera. Porque hemos tomado un punto, hermano, en que dependemos del gobierno mucho. Y antes de que haya otra pregunta, Elvi va a hacer una pregunta. Lo que estamos esperando es la venida del Señor. Cuando Él venga y tome a su novia, que somos la iglesia, nunca más se va a oír de Jesucristo, la mujer que tú me diste.
Bueno, Jesucristo nunca va a decir a la mujer que tú me diste, porque Jesucristo la va a transformar, exactamente. Qué bueno. Edward. En conclusión, podemos decir que el hijo no es el hombre de pecado. Eso hay que definirlo, vamos a tener otra clase para eso.